Introducción a la economía. Conceptos básicos. En esta clase veremos definición del concepto economía y escasez. Individuos se enfrentan a trade-offs. Costo de oportunidad. Análisis marginal. Individuos responden a incentivos. El objeto de estudio de la economía y la distinción entre micro y macroeconomía. La definición del concepto de economía corresponde al modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. En este punto hay dos elementos a considerar. El primero de ellos es que la sociedad gestiona. De hecho, la palabra economía se deriva del griego el que administra un hogar. Por lo tanto, lo que se encuentra implícito en la definición es un proceso de toma de decisiones, tanto de individuos como de la sociedad. El segundo punto es la escasez. ¿Por qué a la economía le importa el modo en que se gestionan los recursos? Porque estos son escasos, es decir, son limitados, y por lo tanto, la sociedad no puede producir todos los bienes y servicios que los individuos desearían. La economía como ciencia social tiene varias facetas, pero existen ideas fundamentales en su estudio, las que tienen que ver con cómo los individuos y las sociedades toman decisiones. La primera idea es que los individuos y las sociedades se enfrentan a trade-offs, o disyuntivas. Para entender mejor el concepto, veamos un ejemplo. Supongamos que eres un estudiante universitario y como tal debes decidir cómo repartir uno de tus recursos más escasos, el tiempo. Podrías dedicarlo a estudiar solo economía, solo psicología o repartir el tiempo entre ambas materias. ¿Dónde se encuentra el trade-off? Si estudias solo psicología, dejas de estudiar economía. Asimismo, por cada hora de estudio renuncias a dormir, trabajar o ver televisión. Veamos un segundo ejemplo en el que las sociedades enfrentan trade-offs. Una idea clásica es la disyuntiva entre cañones o mantequilla. Una sociedad en su conjunto debe considerar que a mayor gasto en defensa nacional, es decir, cañones, menor es el gasto que se puede hacer en bienes de consumo, mantequilla, para mejorar el nivel de vida del país. Un tercer ejemplo de trade-off que enfrentan las sociedades y que no deja de discutirse es si la sociedad privilegia la eficiencia versus la equidad en la elaboración de política económica. Eficiencia es la propiedad por la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera sus recursos escasos. En cambio, la equidad corresponde a si la prosperidad económica de la sociedad se distribuye equitativamente entre sus miembros. ¿Por qué hay un trade-off? Porque cuando, por ejemplo, el Estado mediante impuestos decide redistribuir la renta de los más ricos a los más pobres, el tamaño de la torta se reduce, es decir, los más ricos podrían decidir trabajar menos para tributar menos. Pero esto no implica que no se deban hacer políticas sociales. Lo importante es identificar los trade-offs, pero solo identificarlos no nos dirá qué decisiones tomar. Por lo tanto, consideramos una segunda idea importante en economía. Este es el costo de oportunidad, aquello a lo que se renuncia para conseguir algo. Un caso clásico es decidir si trabajar o estudiar. Supongamos que eres el mismo estudiante de antes y debes decidir si entrar a la universidad. Para ello, debes comparar costos y beneficios. El beneficio es el enriquecimiento intelectual y mejores oportunidades laborales en el futuro. Por ejemplo, los costos, por su parte, comprenden los costos monetarios de matrícula, alojamiento y alimentación. Pero, además debes considerar que si no estuvieras estudiando, estarías trabajando. Tu costo más alto es el tiempo. Por lo tanto, tu costo de oportunidad relevante son también los salarios que dejas de ganar por dedicarte a estudiar. La siguiente idea importante en economía es que las personas racionales piensan en términos marginales. Suponemos que los individuos actúan racionalmente y por lo tanto a la hora de decidir qué hacer consideran cambios marginales, es decir, pequeños ajustes en un plan de acción. Como vimos, debíamos considerar beneficios y costos. Lo importante es reconocer los correctos, es decir, beneficio marginal y costo marginal. La decisión se dice racional si el beneficio marginal que obtengo supera su costo marginal. Veamos un ejemplo. Eres el mismo estudiante que antes y debes decidir el nivel educativo al cual aspiras. Le preguntas a un amigo para que te aconseje. Si comparas a una persona con estudios primarios versus universitarios, es probable que no puedas tomar una decisión, porque ya tienes algunos años de estudio. Tu decisión se basa en realidad si te conviene estudiar un año más, y para ello comparas costos y beneficios de estudiar un año más. Ese análisis se ha hecho de forma marginal. La última idea fundamental
es que los individuos respondan a incentivos. Supongamos que se produce un cambio en el precio de las manzanas. Si ese aumento en el precio afecta a tu presupuesto familiar, entonces disminuirás el consumo de manzanas. Pero eso no es todo. Como libraste parte de tu presupuesto, ahora puedes comprar más peras. Lo que se produjo fue una sustitución en el consumo. Veamos otro ejemplo. Aumenta el precio del peaje y tú eres automovilista. Como ahora se hace más caro conducir, sustituirás el uso del auto por el transporte público. Dadas todas estas ideas, nos preguntamos, ¿qué estudian los economistas? Ellos estudian el modo en que toman decisiones las personas y las sociedades, es decir, cuánto trabajar, cuánto consumir, cuánto ahorrar o cuánto invertir. Pero aún más importante es cómo las decisiones de las personas se interrelacionan entre ellas. La metodología que usa la economía se sustenta en el método científico, por lo tanto requiere de teoría y de observación. La teoría se construye por medio de modelos económicos fundamentados en supuestos, como por ejemplo que las personas son racionales. De si los supuestos son realistas o no es discutible. Lo que queremos es que los modelos nos permitan predecir comportamientos derivados de la observación. Por último, podemos dividir el estudio de la economía en dos grandes áreas, la micro y la macro. La microeconomía es el estudio de cómo toman decisiones hogares y empresas y cómo ellos interactúan en los mercados. La macro, en cambio, es el estudio de los fenómenos que afectan al conjunto de la economía, como la inflación, el crecimiento económico o el desempleo. Preguntas que nos haríamos en micro serían, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias del control de precio de arriendo de viviendas? ¿Aumenta o disminuye el número de arriendos? ¿Cambian los precios? O, por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene que la educación primaria sea obligatoria sobre el salario de esos futuros trabajadores? En macro, en cambio, nos preguntaríamos, ¿qué sucede con la inflación si el Estado aumenta su deuda? ¿O cómo ha sido la evolución de la tasa de desempleo?